En Praga colecciona documentos y pruebas testimoniales. Sus pasos se dirigen casi siempre a Oranienburg, cerca de Berlín, donde se encontraba el campo de concentración de Sachsenhausen. Este fue el escenario del comando de falsificadores. Desde 1936, esta zona estuvo bajo las SS hitlerianas. Prisioneros y víctimas de experimentos científicos fueron confinados aquí. Posteriormente, los soviéticos lo utilizaron como campo de reclusión para criminales nazis. En los años 60 se convirtió en un lugar de gran significación histórica. Desde entonces, Adolf Burger visita frecuentemente el lugar. Buenos días, señor Burger. Me alegro de poder saludarlo aquí en Sachsenhausen. Espero que haya tenido un buen viaje. Sí, gracias. Además, su visita no será en vano. Esta vez se le cumplirá con seguridad el deseo de su vida. Veo que ha traído material para la exposición. Por favor, siéntese. Muchos prisioneros han escrito sobre el taller de falsificación registrándolo en sus memorias. Uno de ellos, Kurt Lewinsky, relata sobre los comienzos. En 1942 me trasladaron del campo de concentración de Buchenwald al de Sachsenhausen con un grupo de aproximadamente 25 prisioneros. Todos éramos judíos, procedentes de profesiones relacionadas con las artes gráficas o especialistas en papel. En el campo de concentración, ellos mismos tuvieron que alambrar sus dos barracas, los bloques 18 y 19. En aquella época, Adolf Burger fue arrestado en su lugar de trabajo, una imprenta. Burger era miembro del Partido Comunista Eslovaco. El berlinés Kurt Lewinsky también era comunista. En el comando de falsificaciones, bajo el mando del oficial Krüger de las SS, Lewinsky tenía que efectuar principalmente tareas comerciales. Krüger, el jefe del escuadrón de asalto, me hizo darle 50 billetes. Ya teníamos una oficina. Quería dárselos a un grupo de peritos del Deutsche Bank, verdaderos expertos en la materia, para que comprobaran su autenticidad. Les dijo que él los había recibido en pago sin saber con certeza si eran falsos o no. Les pidió que lo comprobaran. A los 3 días volvería. Pasado este tiempo, Krüger trajo orgulloso, muy orgulloso, 1 o 2 folios tamaño carta. Reconocemos la autenticidad de los billetes presentados ante nosotros el día tanto, tamaño, valor, etc. Y por lo tanto pueden circular sin inconveniente alguno. Todo esto con 5 firmas. La República Democrática Alemana colmó a Kurt Lewinsky con medallas y honores. Se le consideraba antifascista y combatiente de la resistencia. Una de estas es de plata. Y tengo muchas más. 11 años en presidios nazis y campos de concentración reforzaron la convicción comunista de Kurt Lewinsky. Trabajó hasta el día de su jubilación en 1973 para el Ejército del Pueblo y dio seminarios sobre política para oficiales. La reunificación alemana no le afecta demasiado. Vive recordando el pasado. Su imaginación lo lleva constantemente de su apartamento en Berlín Oriental al campo de concentración. La barraca de madera sufrió muchos cambios. Fue laboratorio, planta de producción, taller, estudio e imprenta. Cientos de cerebros exprimidos, cientos de individuos cincelando, grabando, dibujando, fotografiando, imprimiendo y revisando cada pedacito de papel. Medio año transcurrió y entonces, de cada 500 billetes, unos 10 pasaban por auténticos. Nadie hubiera dicho que no provenían de la imprenta estatal británica. Trabajábamos, comíamos y escuchábamos la radio.
Teníamos algunas ventajas en cierta forma porque no nos golpeaban, pero siempre volvía la terrible certeza de que éramos muertos en vida. Sabíamos que no había salida. Usted puede utilizar este pliego para la exposición, y este es un billete falsificado que pasaba por auténtico. Sí, así lo creían. Cuando Adolf Burger llegó a Auschwitz en el verano de 1944, la fábrica funcionaba ya a toda marcha. El comando de falsificaciones tenía entre tanto unos 140 prisioneros provenientes en su mayoría de los campos de concentración de Buchenwald, Ravensbrück y el gueto de Lodz. Difieren las opiniones sobre el número exacto de billetes fabricados aquí y hasta qué punto el servicio de seguridad alemán pudo perjudicar con ellos la economía británica. Se calcula que se imprimieron entre 130 y 360 millones de libras esterlinas, pero solo una mínima parte fue puesta en circulación. La Oficina de Seguridad del Reich de Berlín dirigió la operación, que estaba basada en órdenes estrictas y obediencia ciega. Heydrich, el jefe del servicio de seguridad, se encargó del asunto. Cuando murió en un atentado, lo sustituyó Kaltenbrunner. El dinero y los pasaportes falsos de la sección 6F4 estaban destinados al extranjero. Este era el distintivo del Comando de Falsificaciones o Empresa Bernhard, llamada como su director Bernhard Krüger. Esta era la sede de la Oficina de Seguridad que dependía de Himmler, jefe de la Policía del Reich. El que está a la derecha de la imagen obtuvo del propio Hitler la autorización para llevar adelante los planes de falsificación. Su palabra era ley, ya fuera para instigar a la guerra, al asesinato o a la estafa. Los aliados arrasaron el edificio. Así permanece hasta el día de hoy. Volvamos a los preparativos para la exposición en Sachsenhausen. Los talleres de los prisioneros no eran el único lugar de trabajo del comando. Los miembros de las SS fabricaban en el castillo de Friedenthal, Oranienburg, las placas de cobre y escogían al azar los códigos secretos. Es poco lo que queda del castillo, solo las caballerizas. Una mujer que vive allí recuerda. Bueno, se vivía como se podía. Aquí no había uniformados negros de las SS, tampoco perros con cadenas, como siempre cuentan. A lo mucho circulaba por aquí una patrulla de control, pero de lo que verdaderamente ocurría allí dentro nunca nos enteramos. Von drin eben, was da richtig passiert ist, da haben wir ja nur auch nichts gesehen dann eben, ne? Skorzeny era el comandante del castillo. Sus tareas abarcaban desde el espionaje económico hasta la puesta en circulación del dinero falso. Dicen que Skorzeny pagaba a los espías con ese dinero. War eine ziemlich hohe Ecke gewesen. Naja, und en realidad era un lugar muy tranquilo. Bueno, oíamos unos ruidos como si fueran máquinas, pero nunca los pudimos identificar exactamente. Éramos muy jóvenes para poder saber. Y lo que nos decían los abuelos y los adultos era, aquí se imprime dinero, o algo así. En fin, no eran más que rumores. Esto lo traje de la fábrica de papel. Vamos a ver, conocer el lugar donde se hacía el papel. Estos utensilios provienen de una fábrica de Brandeburgo donde todavía se fabrica papel de tina. Se emplean en diferentes etapas del procesado de la pasta de madera. También el papel para fabricar libras esterlinas era hecho a mano. Había que pasarlo por un colador especial para obtener una marca de agua ondulada. El trabajo más difícil en el proceso de falsificación. Pero se consiguió. Se logró en Spechthausen, a más o menos 50 kilómetros de Berlín, en una fábrica de papel bicentenaria a orillas de este riachuelo. Actualmente se están liquidando las existencias que se heredaron del ejército del pueblo de la antigua RDA. Los soviéticos expropiaron los terrenos a la familia de fabricantes en 1948. Sus descendientes quieren volver a residir aquí. Los secretos de las cajas de seguridad fueron el motivo de la expropiación, encargos oficiales, sobre todo. La publicidad de que producir papel para billetes bancarios era posible había dado sus frutos. Al parecer, en la época de Hitler se imprimían libras esterlinas.
Precisamente en la máquina de arriba, en la número 3. No pasa nada porque se lo diga. Ahora es un secreto a voces, trabajar con la máquina número 3. El director de la empresa me dijo al llegar: silencio, no diga nada aunque lo sentencien a muerte. Así fue. Aquí se hacían el papel original y la marca de agua. Y lo que se ve allí adentro, en una máquina cribadora. Lo que no puedo revelarles es dónde se imprimía. Se hacía en otra parte. En el ayuntamiento se reflexiona sobre la historia y se discute sobre el futuro de la fábrica de Spechthausen. La cronista local que trabaja aquí desde hace un año ya ha montado una pequeña exposición. También ha ayudado voluntariamente a Adolf Burger. Señor Burger, tenga, le he seleccionado unas cuantas fotos. Esta del taller de lavado muestra cómo se fabricaba el papel entonces. Sí, la foto es perfecta. El papel procesado en el campo de concentración de Sachsenhausen provenía en parte de otra fábrica, la de Hannemühle. Además de los billetes de libras esterlinas, se imprimían carnés y documentos para el espionaje. También se intentó falsificar dólares, pero todo terminó antes de que pudieran hacerlo. Una cita del libro de Adolf Burger. Nos invadió una sensación extraña. Nos habíamos acostumbrado, mal que bien, a vivir en el campo de concentración. En comparación con otros prisioneros, nosotros en Sachsenhausen nos sentíamos relativamente seguros tras la alambrada. Un día nos encontramos sentados en un tren que traqueteaba, apiñados y meditando sobre nuestro destino. ¿Por qué nos obligaban a hacer otro viaje? ¿Por qué no nos mataron inmediatamente en Sachsenhausen, ahorrándonos así la angustia que sentimos en este nuevo traslado? Así pensaba yo, mientras el tren corría hacia un destino incierto. El comando fue trasladado en febrero de 1945 a Mauthausen. Allí, en las montañas austríacas, les esperaba de nuevo otro campo de concentración, una fortaleza conocida bajo el siniestro nombre de Muertehausen. Cerca de la cantera de donde provienen estas piedras, perecieron miles de prisioneros. Unos de agotamiento, otros en las cámaras de gas, y los más desgraciados sufriendo las famosas torturas de los experimentos médicos. Los prisioneros soviéticos habían intentado en vano rebelarse poco antes de la llegada del comando. Para entonces, el campo hacinaba a 37.000 prisioneros, la mayoría polacos judíos. Había también franceses, italianos, yugoslavos, alemanes y de otros países. En las dependencias murieron de hambre otras 45.000 personas. El comando de falsificaciones se mudó en marzo de 1945 allí, a Redlzipf. El rumor de que Alemania estaba a punto de capitular corría de boca en boca. Esperanza para unos, pánico para otros. Tenían que desaparecer el dinero falsificado, el papel y las placas de impresión. El 1 de mayo se conoce la muerte de Hitler. El 2 de mayo se despide Bernhard Krüger. Poco después, los prisioneros son llevados a un camión. Una cita de los apuntes de Adolf Burger. El conductor iba a toda velocidad por la carretera. Nosotros solo nos preguntábamos, ¿doblaremos a la derecha o a la izquierda en el próximo cruce? A la derecha estaban las montañas, a la izquierda la carretera a Mauthausen, lo que significaba muerte en la cámara de gas. El nerviosismo aumentaba a medida que nos acercábamos al cruce que decidiría sobre nuestro destino. Parecía que el camión volaba hacia ese punto. Al llegar, contuvimos el aliento. A la derecha, a la izquierda, el vehículo dobló a la derecha. Dimos un suspiro de alivio. De nuevo, habíamos esquivado la muerte. ¿Por cuánto tiempo? Los prisioneros llegaron el 4 de mayo al campo de concentración de Ebensee.
2 días más tarde llegó el primer tanque al campo de concentración. Los prisioneros gritaban de alegría. Era en realidad la liberación de miles de prisioneros, de los últimos prisioneros del último campo de concentración de Alemania. Los norteamericanos que saltaban de sus tanques se encontraron con espectros humanos. Los prisioneros estaban casi muertos. Su aspecto era sobrecogedor. Y aunque los norteamericanos conocían los horrores de la guerra, se echaron a llorar. La famosa Puerta a la Libertad está en la actualidad cerca de una pequeña urbanización. No quedan huellas del campo de concentración Ebensee. En las inmediaciones de la urbanización hay una entrada a un túnel secreto. Desde su inicio en 1943 fue construido por los prisioneros del campo. Se pretendía ser un centro de investigación de misiles para combatir al misil norteamericano, el arma prodigiosa. Pero el hecho es que solo se fabricaban piezas para camiones. El túnel casi significó el fin de los prisioneros del comando de falsificadores. El noruego Moritz Nachstam escribe al respecto. Werner, jefe de la tropa, fue el más negrero y canalla. Planeaba tenderles una emboscada en Ebensee a los prisioneros judíos, atraerlos al túnel y una vez dentro volarlos con explosivos. El movimiento de resistencia austríaco desempeñó un papel importante en el fracaso del plan Werner, como lo testimonian diversas fuentes. Cada una de las personas que usted ve aquí era un experto. A Sussman lamentablemente lo asesinaron 2 días antes de la liberación. Sussman estaba muy enfermo y lo liquidaron, lo mismo que a este joven ruso. ¿Hasta qué punto se comportó criminalmente Bernhard Krüger? Las opiniones difieren. Krüger tenía talento, era muy inteligente y jamás nos tocó un pelo. Jamás nos hizo nada, absolutamente nada. Lo que a él le interesaba era cumplir las órdenes recibidas de su superior. Espere, ¿cómo se llamaba? Bueno, solo puedo evaluar la conducta de Bernhard Krüger basándome en diferentes testimonios y según la descripción que en ellos se hace. De hecho, hizo concesiones. Parece que era más humano que otros. Sin embargo, jamás intercedió en favor de los que enfermaban, por ejemplo. A los enfermos se los mataba a tiros, inmediatamente, es decir, se les asesinaba, y él nunca intentó ayudarlos en forma alguna. También quisimos saber lo que los vecinos opinaban de él. Krüger vivió hasta 1956 aquí en Dassel, Alemania Occidental. Murió en Hamburgo. Nunca fue procesado. Iba a su casa unas 2 o 3 veces por semana. Todo estaba impecable, todo. Los niños encantadores, muy bien educados. Nunca escuché decir siquiera una mala palabra, nada. Krüger siempre contaba que el mejor falsificador había sido un gitano. Él se había preocupado por su gente, dándoles, por ejemplo, cigarrillos, alimentos, etc. En Dassel era apreciado. Aquí tenía muchos amigos. Bueno, después de la guerra, todo cambió. Después de la guerra, Krüger encontró empleo en Hahnemühle. Durante la guerra solía venir en un gran Mercedes a buscar papel. He aquí el extracto del artículo del gerente de entonces. En 1941, la Oficina de Seguridad del Reich citó a comparecer en Berlín a mi director Richard Schüll. Después de haberse comprometido a guardar secreto sobre el asunto, se le informó que al Reich le urgían divisas. Se le entregaron algunos billetes de libras esterlinas de diferente valor y se le pidió una pronta respuesta sobre la posibilidad de falsificar esas divisas. Cuando estuvieron listos los moldes de 5, 10, 20 y 50 libras, todos los fabricantes de papel de Hahnemühle, considerados aptos, fueron devueltos del frente y puestos a trabajar en los 3 talleres. En febrero de 1945 se imprimió el último pliego en Hahnemühle y la imprenta de Oranienburg fue trasladada al Salzkammergut, en Austria.
En las profundidades del lago de Toplitz, la empresa encontró provisionalmente su fin, un fin húmedo. Máquinas y cajones fueron arrojados al agua junto con los billetes falsos que quedaban. En verano de 1959, la revista Stern de Hamburgo sondeó las profundidades del lago. Fueron encontrados documentos secretos de la Oficina de Seguridad del Reich, una lista con los nombres de los prisioneros de los comandos especiales y cajas con billetes de libras falsificadas. El lago de Toplitz debe haberse tragado mucha basura histórica excepcional en los últimos días de la guerra. La placa de impresión utilizada por Adolf Burger para las reproducciones de su exposición fue hallada también aquí. Corren rumores de tesoros nazis, de oro sumergido en sus profundidades. Preguntamos a un tabernero sobre los secretos del lago. Yo también me he metido en el lago. Lo conozco bien. He buceado mucho allí adentro. Y es verdad que se han encontrado muchas cosas. Pero lo más interesante, nadie lo ha encontrado. Un poco más arriba han hallado carabinas, pistolas, armas y explosivos. Más abajo, en las profundidades del lago, hay dinero falso. Hay cajas cuyo contenido se desconoce. Restos de la guerra y reliquias. El maravilloso lago de los Alpes austríacos atrae a un gran número de turistas. En Sachsenhausen se podría montar una exposición relativamente pequeña, pero Burger planeaba un museo que mostrara en sus dimensiones reales los talleres de falsificación. Desgraciadamente, ya no es posible. A finales de septiembre de 1992, unos desconocidos prendieron fuego a 2 de las barracas previstas para ese fin. Casi las destruyeron. Los soldados de las Fuerzas Armadas alemanas levantaron un campamento para el invierno. ¿Serían conscientes los delincuentes de lo que pretendían destruir? ¿Sabían realmente lo que hacían? El campo de concentración se planeó en un principio para 10.000 personas, pero a través de su portón pasaron 200.000 seres humanos provenientes de 47 países. Cerca de 100.000 personas, 1 de cada 2 murió aquí en este campo de concentración. Quien no recuerda la historia está condenado a volverla a vivir. La frase del filósofo Santayana se nos impone como un deber. El hacinamiento y las penurias de los prisioneros de los campos de concentración no deben caer en el olvido. Debemos sensibilizarnos frente al destino de todos aquellos que hoy son perseguidos por su raza o por su ideología. Debemos escuchar a quienes felizmente han sobrevivido a los campos de concentración, como los exprisioneros del comando de falsificaciones, entre ellos a Adolf Burger. Para mí es algo atroz pensar que aquí torturaron durante años a prisioneros judíos, que los asesinaron y que ni siquiera ahora pueden descansar en paz. Esto es lo más terrible para mí, que esos neofascistas incluso hoy pueden ser capaces de hacer algo así, después de todos estos años y después de todo lo que saben sobre Auschwitz, Birkenau y sus millones de víctimas. Quienes son capaces de hacer algo semejante no merecen llamarse seres humanos. Dass sie zu so etwas fähig sind, das sind ja keine Menschen.